Gracias amigos, gracias amigas por iniciar la semana con este su programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Siempre Horizontes de lunes a viernes de 7:20 a 8:20 aquí en 96.3 Centro para todo Costa Rica, y para las personas que nos escuchan fuera del país y las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, puede ingresar a la página en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, Programa Horizontes Costa Rica, ahí tiene un link para que usted nos pueda escuchar, está de primerito, ahí solamente tiene que darle clic para que nos escuche en cualquier parte del mundo. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Así es que desde ya queremos enviarle un saludo a la gente que nos escuchará allá por el lado de Miami, la gente que nos escucha en La Habana, Cuba, un saludo respetuoso desde acá, desde San José, Costa Rica, igualmente para los amigos de México también y otros países de Latinoamérica donde vamos a estar escuchando su programa de Cultura Ciudadana. Un abrazo respetuoso acá desde Costa Rica, tierra de paz, de democracia, que en ocasiones, no crean ustedes, también se ve amenazada y apetecida por algunas ideologías que quieren intervenir en nuestro país. Solamente les recuerdo el WhatsApp nuestro 83414142, los que están fuera del país 506-83414142 para que opinen con relación al tema, y desde luego reiterarles la invitación para que nos escuchen también en Facebook, no en Facebook, como Programa Horizontes Costa Rica. Amigos, vamos a darle la bienvenida, vamos a presentar a nuestros invitados. Está el licenciado René Bolio desde México. Él es el presidente de la Comisión Jurídica a Cuba. Igualmente estará con nosotros don Orlando Gutiérrez Bonorat, que ya ustedes lo han escuchado. Igualmente por el directorio, vamos a ver por acá, por el directorio cubano, igualmente don Dani Quiroz desde San José, Costa Rica. Pero démosle, porque debe retirarse porque está muy complicada su agenda, más bien le agradecemos muchísimo. Vamos hasta México directo para no perder tiempo con el licenciado René Bolio. Licenciado René Bolio, solamente para darle saludo, y ya en breve vamos a escuchar un abrebocas, una grabación que tenemos acá, una entrevista que hemos realizado desde La Habana, Cuba, para que usted se refiera a él. Solamente darle los buenos días. Bienvenido, licenciado. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias, licenciado. Señores y señoras, aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, los invitamos para que escuchen la siguiente grabación. Es doloroso, es increíble pensar que en estos tiempos donde se habla de libertad, de democracia, en muchos países del mundo, lamentablemente allá en La Habana, Cuba, la represión continúa. Escuchemos esta dolorosísima declaraciones de un periodista de ADN allá desde La Habana, Cuba, en exclusiva para Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana desde San José, Costa Rica. Escuchemos. Ciudadana, hay una noticia de última hora, tenemos contacto con La Habana, Cuba, con el periodista de ADN, Abu Duyana. Con Abu vamos a hablar acerca de una situación que se viene presentando en estos momentos en La Habana, donde hay algunas personas que se encuentran en huelga de hambre. ¿Cuál es la situación que se está dando allá en La Habana, Cuba? Y bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana desde San José de Costa Rica, tierra de paz, de democracia. Es un gusto escucharlo, y sí, muy lamentable con esta noticia, pero por lo menos así le podemos dar a conocer al mundo lo que está sucediendo. Adelante, lo escuchamos. Buenas tardes, hermano, gracias por la invitación. La situación se ha venido agravando a partir de que la seguridad del Estado, que es la policía política del régimen, secuestró a uno de nuestros amigos, miembro del movimiento San Isidro, que es un movimiento de artistas que hacen activismo. A raíz de eso, ellos secuestraron al muchacho Denis Solís, y en dos días realizaron un juicio sumario que terminó con la condena de Denis por desacato a la autoridad de 8 meses de prisión. 8 meses de prisión, ¿por qué? ¿Cuál es la razón y por qué se manifestaba? 8 meses de prisión bajo el cargo de desacato a la autoridad. Lo que sucedió fue que Denis llevaba un poco más de una semana, siendo hostigado por la policía política del régimen, y un policía, un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria entró a su casa, allanó su casa sin una orden de allanamiento, sin ningún permiso, sin ningún documento de juez, de tribunal, entró a su casa y lo agredió.
todo eso está documentado en un live en Facebook, ¿no? Una directa en Facebook. Y la policía lo está utilizando para decirte que él hizo todo desacato a la autoridad. Tengo entendido que hay algunas personas que se encuentran, algunos activistas que están en huelga de hambre en estos momentos, según me parece aquí una información que nos suministra el doctor Orlando Gutiérrez Moronat desde Miami. Están en huelga de hambre Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Pérez, Esteban Rodríguez, se encuentran en huelga de hambre. Igualmente hay algunas otras personas que les acompañan. ¿Cuál es la situación de las personas que están en huelga de hambre? ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Y están siendo acosados o agredidos por las autoridades cubanas? A ver, los primeros que me mencionaste, Michael, Luis Manuel y Esteban, ellos están haciendo huelga de hambre y de sed. La situación de ellos tiende a ser más complicada que los otros, que solamente están haciendo huelga de hambre. Los que nada más hacen huelga de hambre son Iliana Hernández Cardosa, Osman Pardo Guerra, Osmel Adrián Rubio y Oscar Casanella Sainz Blanca. ¿Es así, correcto? Sí, así mismo. Ahora mismo Rubio dejó de hacer la huelga porque se sentía muy mal ya, y abandonó la huelga, y aquí lo están tratando con sales hidratantes y preparándole algo para que mejore su condición. Él solamente tiene 18. Ahora bien, cuando se dan este tipo de manifestaciones allá en La Habana, ¿realmente son escuchados por las autoridades cuando alguien se manifiesta en huelga de hambre y de sed, como bien lo dice usted, y en otros casos huelga de hambre? ¿Son atendidos, son escuchados o existe indiferencia por parte del gobierno cubano? Hermano, aquí hay una dictadura. Ellos tienen la fuerza que nosotros no tenemos. Al ellos tener la fuerza, no se ven en condición de tener que negociar con nosotros. Por eso la situación se ha agravado tanto. Ellos llevan alrededor de 2 años, casi 3 años, hostigando a este grupo de artistas. Y en todas las ocasiones ha sido de esta manera. Y ya con anterioridad estuvo el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, que también se lo llevaron con delitos fabricados, y ellos hacen siempre todo lo posible para que estas cosas sigan sucediendo. Nosotros solamente estamos pidiendo lo que es derecho de todos nosotros. No estamos exigiendo nada que esté fuera de nuestros derechos. Pero el régimen no quiere escuchar, ya te digo, porque ellos, como tienen la fuerza, no les interesa negociar con nadie. No negocian con los Estados Unidos, van a negociar con los propios cubanos. Así están las cosas. En el caso suyo, Abu Duyan, periodista de ADN, ¿cómo hacen ustedes para realizar esta llamada? Si se puede decir, si es mejor no decirlo, no se preocupe, pero al salir esta llamada desde La Habana, Cuba, para Horizonte, su programa de Costa Rica, ¿pueden ser perseguidos ustedes? ¿Pueden ser castigados? Sí, hermano, nosotros podemos ser castigados solamente por pensar diferente. De hecho, estamos siendo perseguidos solamente por pensar diferente. Aquí se da el caso que la policía política, aquí hay una sola empresa de telecomunicaciones que provee internet, a través de datos móviles. La policía política, la seguridad del Estado, ellos lo primero que hacen es cortarle la transmisión de datos móviles a los activistas, no solamente a nosotros, sino en todo el país. Ese es el modo en que ellos actúan. Pasó con nosotros. Desde el primer momento ellos empezaron a tumbar los datos móviles, incluso antes de llegar a donde estamos ahora, atrincherados, ¿no? Y después que se dio esta situación, que ya no podemos salir de aquí, empezaron a cortar los datos móviles, pero nosotros hemos tenido previsión de eso y tenemos varias SIM que ellos estarán rastreando, pero hasta ahora no han logrado bloquear todas. Ustedes se encuentran en la sede del movimiento San Isidro, dice, según parece la información acá, calle Damas 955, entre calle San Isidro y avenida Habana Vieja. ¿Son ustedes rodeados en algún momento o temen ustedes que las autoridades también los detengan a ustedes por estar haciendo estas manifestaciones al mundo a través de Horizonte, su programa de cultura ciudadana desde San José, Costa Rica, para el mundo? Sí, nosotros estamos rodeados desde el primer momento, tenemos un operativo que no se ha detenido. Desde el lunes de esta semana que empezamos, ellos han puesto un operativo policial, la seguridad del Estado, la policía política, la Policía Nacional Revolucionaria, y todo el tiempo se han
mantenido ellos ahí alrededor de 100 o un poco más de efectivos. Ellos tienen rodeadas varias manzanas alrededor de nosotros. No solamente están en las esquinas de esta manzana, sino que hay varias manzanas. Y todo el tiempo tenemos el temor de que aparezca con las tropas especiales, con los antimotines, porque esta situación se le ha ido de control a ellos. Ellos no están listos para este tipo de resistencia. Ellos siempre han vivido con el temor que tiene el pueblo, de que ellos ordenan y el pueblo hace lo que ellos dicen. Bueno, un juicio expedito y rápido donde una persona por manifestarse, Denis, es condenado a 8 meses de prisión allá en La Habana, Cuba. Eso es lo que se está informando en vivo, en directo para San José, Costa Rica y el mundo. Coméntenos brevemente qué fue lo que detonó esta situación, por qué se generó esta situación. ¿Es simplemente por haber criticado a un artista, por criticar al gobierno, por qué tipo de manifestaciones? Digámoslo franca y abierta y directamente, porque aquí en Horizontes, el programa de Cultura Ciudadana de San José, Costa Rica, a la gente no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar y promovemos la participación ciudadana, en este caso de amigos desde La Habana, Cuba, que están siendo reprimidos. Coméntenos abiertamente, ¿cuál es el origen de esta situación? Hermano, aquí todo el aparato cultural está en poder del Estado y el Estado emite censura constantemente sobre qué cosa es arte y qué cosa no es arte. Aquí hay muy buenos artistas que cuando dejan de participar de la convocatoria del régimen, el régimen declara que ya no son artistas. Lo mismo pasa con los periodistas graduados de las universidades de Cuba, cuando empiezan a trabajar periodismo independiente, el régimen dice que ya no son periodistas. Entonces, en el caso de Denis, que es un muchacho graduado de enfermería, que es un músico contestatario, un rapero, es miembro del movimiento San Isidro, él hace objeción de conciencia como hacemos todos, no aceptamos la dictadura, no aceptamos la represión, pero él es la adquisición más nueva que tiene el movimiento, que tiene San Isidro. Entonces, como para la seguridad es más fácil atacarlo a él, y como sería como el eslabón más débil, y no creo que ninguno de aquí sea débil, no, pero ellos hicieron eso solamente porque tenía menos conocido. La repercusión ellos creyeron que iba a ser diferente, por eso nosotros llegamos a estas acciones. Un artista rapero que se ha manifestado en contra del régimen de La Habana, ¿es así? Exactamente. Pero yo quiero dejar claro, hermano, que esto, más allá de ser que ellos hacen y nosotros respondemos, la situación ha llegado a este punto porque ellos no han parado en ningún momento. Ellos, después que se llevaron a Denis, siguieron atacándonos, intimidando a nuestra familia, a nuestros amigos. Todo el que quiso solidarizarse con nosotros y llegar hasta aquí, ellos lo detuvieron. En algún momento cortaron la entrada de alimentos a una vecina que nos estaba ayudando, le robaron $200 que iba a hacer una compra para nosotros. Tiraron un tóxico por debajo de la puerta y por encima del techo que cayó, que tiraron por encima del techo cayó en el depósito de agua, en la cisterna. O sea, ellos todo el tiempo han estado arriba de nosotros. Tienen acordonada la cuadra y hay operativos alrededor de las demás manzanas para que la gente no pase. Desvían todos los carros. El día de ayer a la madre de la periodista Ileana Hernández de Cibercuba se la llevaron detenida también. Así han hecho con todo. Todo el tiempo ellos han estado arriba de nosotros para tratar de quebrarnos. Nosotros estamos listos para negociar, pero primero tienen que soltar a Denis Solís. Denis Solís es inocente, han publicado un caso contra él, y así mismo como se lo llevaron arbitrariamente, así mismo ellos pueden violar todos sus procedimientos, porque están mal desde el principio, y soltar a Denis. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esta información. Lamentable lo que está sucediendo allá en La Habana, Cuba. Gracias por llamarnos en directo desde La Habana, Cuba, para el programa de Cultura Ciudadana Horizontes, acá que se transmite desde San José, Costa Rica. Desde San José, Costa Rica vamos a informarle al mundo acerca de esta situación, esta detención a todas luces ilegales, simplemente porque un artista rapero dentro del arte suyo, obviamente estaba realizando algún tipo de críticas para el gobierno cubano por parte del movimiento San Isidro, y desafortunadamente fue detenido. Ya lo escucharon ustedes, hay algunas personas en huelga de hambre y sed y hay otros en huelga de hambre. Sin embargo, se teme por la vida de ellos porque no pueden soportar con los calores que se dan allá en La Habana, Cuba, más de 8 a 9 días. ¿Algo más que desea agregar usted, periodista Abu Duyan?
Nosotros estamos agradecidos con la cobertura. Aquí los grandes medios internacionales que tienen acreditación en Cuba no están siguiendo el caso, no se han pronunciado a favor de nosotros, no han hecho nada. Es como si no estuviera pasando. Y yo, en nombre de todo el colectivo que está aquí, quiero agradecer todo lo que ustedes están haciendo por nosotros ahora mismo y pedirles que se mantengan al tanto, que esto todavía es como que está empezando. Un abrazo, bendiciones para todos y muchas gracias. Gracias a ustedes, les deseamos lo mejor, que Dios los cuide allá en La Habana, Cuba, y agradecerle también al doctor Orlando Gutiérrez Honorat. Bien, amigos, dolorosa la situación que está ocurriendo allá en La Habana, Cuba. Ahora retornamos hasta México con el licenciado René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, para que él nos dé su opinión en cuanto a esta situación que se da con la detención de algunos representantes del movimiento San Isidro. Licenciado René Bolio, le escuchamos acá en Horizontes, desde San José, Costa Rica, para La Habana, Cuba, para México, para Miami, para todos los países de Latinoamérica. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias. Pues un saludo a todos los que nos escuchan desde aquí, desde la Ciudad de México. Bueno, pues este caso, el caso de Denis Solís, nos lleva a repensar qué está sucediendo con los derechos humanos en nuestra región, en nuestro continente, y lamentablemente esta situación, lo que está sucediendo hoy, tanto Denis como el movimiento San Isidro, es algo que comparten con todos sus conciudadanos. La violación diaria, constante, sistémica de los derechos humanos que se da en Cuba por parte de la dictadura lleva ya 60 años. Esto no empezó ayer, esto no empezó de manera leve, ¿no? Empezó fuerte, empezó violando derechos humanos, y así se han mantenido en el poder mediante la violencia a sus ciudadanos, ya sea mediante el combate directo, el asesinato, fusilamientos, deportaciones, encarcelamientos, hasta el hostigamiento común y diario, ¿no? Los espían. Para que una dictadura pueda mantenerse en el poder necesita un sistema represivo muy amplio, muy caro y muy cruel. Y vemos ahora, o escuchamos en la entrevista, si había diálogo o no había diálogo. Pues ellos el único diálogo que entienden es a golpes, y es lo que hacen, golpear, ¿no? Esta incapacidad política de resolver los diferendos como se da en democracia. Ellos no buscan que los diferendos se expresen, no buscan que las diferencias se hablen, sino sencillamente las reprimen. Y vemos a un rapero que podrá gustar o no, pero ellos califican de disidente, califican de opositor, y lo violentan, lo arrestan, le hacen un juicio sumario, lo condenan. Todo esto, incluso con la legislación de la dictadura, con sus propias leyes, las violan. Pero es de esperarse eso, porque si violan los derechos humanos, que son el fundamento de toda dignidad humana, pues que no violen sus propias leyes, hombre, es lo de menos. Entonces, utilizan cualquier tipo de métodos, utilizan métodos coactivos, ¿no? Utilizan violencia a las personas que están ahorita protestando ahí en La Habana con sus huelgas de hambre, los están hostigando, les arrojan químicos, les rompen la puerta con violencia, y a la vez vemos una cuestión muy interesante. Ninguno de los ejecutores, ninguno de estos esbirros de la dictadura muestra su cara, se esconden, patean y se esconden. Es muy interesante ver que a pesar de tener ellos todo el poder, tienen miedo, ¿no? Es muy interesante como tienen miedo. ¿De qué tienen miedo? De que se conozca esto, de que se conozcan sus rostros, sus identidades aquí afuera, ¿no? De La Habana. Entonces, a mí me parece que es un buen momento para denunciar que es una cadena, es el último eslabón de una cadena que lleva 60 años construyéndose, de violaciones a los derechos humanos, de arrestos, golpes, todo este tipo de conductas que hacen las dictaduras. No se ha suspendido un solo momento en Cuba desde hace más de 60 años. Bueno, lamentable, sí, estas son las declaraciones con relación a este hecho tan lamentable por parte del licenciado René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cúbica, que muy gentilmente ha interrumpido por unos minutos su apretadísima agenda allá desde México,
donde él se encuentra en estos momentos en una reunión, para darnos su opinión. Licenciado René Bolio, sabíamos y así lo acordamos de que usted tenía que despedirse, así es que nosotros desde San José, Costa Rica, para el mundo, transmitiendo hoy con esta situación tan triste que se ha venido presentando con la declaración de huelga de hambre por parte de activistas cubanos en el movimiento San Isidro, le agradecemos muchísimo y nos despedimos de usted para que usted pueda retornar a sus actividades. Gracias, un abrazo hasta México, nuestro respeto y admiración. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Gracias, esas fueron la intervención del licenciado René Bolio desde la Ciudad de México. Vamos ahora a ir rápidamente a una pausa nosotros, mientras tanto vamos a recibir otro audio que tenemos por acá pendiente que nos van a enviar en estos momentos y retornamos acá hoy con este programa especial enlazando Miami, la Ciudad de México, la ciudad de La Habana, Cuba, Costa Rica y otros países de Latinoamérica con esta situación. Se han declarado en huelga de hambre activistas cubanos del movimiento San Isidro y la represión por parte del Estado cubano no se ha hecho esperar. En un juicio sumarial sumamente expedito, en 2 días una persona condenada a cárcel. Habráse visto peores abusos de la justicia. Bueno, para la verdad es el tiempo y ahí están las verdades y los hechos de lo que está sucediendo allá en La Habana, Cuba. Vamos a la pausa rápidamente y retornamos acá a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana desde San José, Costa Rica, tierra de paz, de democracia, de libertad, que como hemos dicho también en ocasiones es apetecida por algunas ideologías. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana desde San José, Costa Rica, tierra de paz, de democracia, hoy con un programa especial en relación con la detención de activistas que han protestado allá en La Habana, Cuba, donde se han declarado en huelga de hambre activistas cubanos del movimiento San Isidro y la represión por parte de el gobierno de La Habana no se ha hecho esperar. Ha sido condenado rápidamente, en menos de 2 días, uno de los representantes, uno de los activistas, a 8 meses de cárcel, los teléfonos como siempre intervenidos. Ahora ustedes escucharon unas declaraciones desde La Habana, Cuba, como decimos popularmente acá desde San José, Costa Rica, se la estaban jugando porque lo que hacen es hacer una llamada y tienen que desechar ese chip del teléfono porque rápidamente son localizados por el estado de intervención del gobierno cubano. Ahora vamos a escuchar a Omara Ruiz, escuchémosla en un audio que nos acaban de facilitar compañeros desde Latinoamérica, que estamos hoy todos unidos informando al mundo sobre estos abusos allá en Cuba. Escuchemos. Y en este mismo sentido conversamos con la profesora Omara Ruiz Urquiola, quien se encuentra en el movimiento San Isidro, en la sede, acompañando, y es una de las voceras de este movimiento y de esta huelga que se está realizando a favor de la liberación de este artista que se encuentra injustamente prisionero por parte del régimen cubano. Profesora Omara Ruiz Urquiola, ¿qué le piden a la comunidad internacional específicamente que haga con respecto al régimen cubano? ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe impulsar la comunidad internacional con respecto al régimen cubano? Que todos tomemos parte de Cuba, de lo que se tiene, cómo se tiene que proyectar Cuba futuro, que nos escuchen. Que no nos escuchen, que no sigan avalando al régimen, que no sigan mirando la cara con todos los maltratos que están ocurriendo. Por ejemplo, puntualmente, Michelle Bachelet avala un informe sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela y no se hace nada respecto a Cuba, que es el origen de esas violaciones de los derechos humanos en toda la región. Profesora, ¿usted ve factible la actuación internacional logre algo realmente sobre el efecto del régimen cubano sobre la sociedad civil? Sí lo veo posible, porque para el régimen cubano es muy importante, por ejemplo, el posicionamiento de la Unión Europea. Y para el régimen cubano es muy importante el posicionamiento de América Latina. No es por gusto que Perú haya sido quien haya propuesto al régimen cubano para ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. O sea, la propuesta de Colombia, de un presidente que ha sido recientemente destituido por determinadas cuestiones internas de gobernabilidad de Perú. No obstante, la región y Europa
porque evidentemente Estados Unidos lo está haciendo bien. La región y Europa deben condicionar el relacionamiento con el gobierno cubano. Cuando el gobierno cubano, que ya está bastante aislado económicamente, siente el aislamiento político, que por supuesto trae detrás el aislamiento económico de Europa y de América Latina, entonces podemos pensar en que va a haber una posibilidad de inclusión de la sociedad civil cubana para prever un futuro donde todos sepamos. Una mesa de diálogo donde se siente la oposición, las distintas facciones de la oposición y de la sociedad civil cubana que ha sido marginada, la verdadera sociedad civil cubana que ha sido marginada de proyecto. Profesora Omara Ruiz Urquiola, muchísimas gracias por habernos atendido este minutito. No, gracias a ustedes por la cobertura y ojalá que la región se posicione de una manera coherente, articulada, respecto a lo que está pasando en Cuba, la realidad de lo que está pasando en Cuba, y que, por ejemplo, presionen a la señora Bachelet. Bien, estas son las declaraciones que nos acaban de llegar, igualmente de una de las afiliadas de la profesora Omara Ruiz, que se encuentra allá con los compañeros del Movimiento San Isidro. Démosle la palabra ahora a don Orlando. Don Orlando nos acompaña desde Miami. Don Orlando Gutiérrez Boronat, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy con este tema tan doloroso como es la continua represión por parte del gobierno cubano para sus ciudadanos que simplemente estaban realizando una protesta por medios artísticos y son reprimidos, uno de ellos ya encarcelado y condenado a cárcel, y esa es la situación. Doctor Orlando Gutiérrez, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana desde San José, Costa Rica, para todas las afiliadas de Latinoamérica. Bienvenido. Bueno, yo quiero agradecerle a usted este programa especial sobre la situación actual que está pasando en Cuba con los huelguistas del Movimiento San Isidro. Es una situación muy tensa, donde estos muchachos han ido al último recurso que les queda, que es poner sus vidas en línea, que es arriesgar su misma existencia por la libertad de expresión, en solidaridad con el compañero que ha sido detenido, con el Denis, y en llamamiento y en ejemplo al pueblo de Cuba para ir a las calles a buscar la libertad. Y ustedes escucharon claramente ahí a la doctora Ruiz Urquiola. Quiero mencionar que es una científica destacada, padece de cáncer, está luchando contra el cáncer, y estos días preciosos de su vida los está dando su patria, a Cuba, en esa huelga de hambre. Y está llamando a la comunidad internacional a aislar ese régimen, a condenar y sancionar ese régimen por el bien del pueblo de Cuba. Está diciendo claramente, no le digan a ese régimen Cuba. Cuba es el pueblo, Cuba no es la dictadura. Y hace falta el apoyo de la Unión Europea, hace falta el apoyo de América Latina para acabar de aislar a esa dictadura que desangra al pueblo de Cuba. Bien, son las palabras desde Miami. Hoy estamos enlazados con Miami, México y otros países de Latinoamérica. San José, Costa Rica también está presente. Ahora vamos a escuchar también por parte del Directorio Democrático Cubano a don Luis Zúñiga. Don Luis Zúñiga desde Miami. Don Luis, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy con un programa especial sobre esta dura y fuerte represión por parte del gobierno cubano para los manifestantes del Movimiento San Isidro. Su opinión, por favor. Sí, muchísimas gracias por invitarme, Horizonte, y magnífico este programa para toda Latinoamérica que tanto necesita saber sobre el socialismo, sobre estos regímenes totalitarios. Latinoamérica recuerda mucho, seguramente, a todos esos movimientos de trovadores y de música protesta, música social, que por décadas estuvo en Latinoamérica con una vigencia tremenda. Todo el mundo recuerda las canciones protesta, todo el mundo recuerda las canciones que denunciaban injusticias sociales, injusticias políticas, etcétera, etcétera, y era muy popular entre toda la izquierda prosocialista de Latinoamérica. Bueno, pues ahí lo tienen en Cuba. Ahí tienen en Cuba cómo se reprime a la canción social, a la canción protesta. Ahí los tienen, cómo los persiguen, cómo los acosan y los encarcelan. En Latinoamérica jamás se encarceló a nadie por una canción ni por ninguna música que denunciara cuestiones sociales. Bueno, pues en Cuba sí. Ahí está en la cárcel Denis, un rapero, y ahí tienen a todo el movimiento de San Isidro, un movimiento cultural que es perseguido, que es acosado, y que ante la represión y el encarcelamiento, pues únicamente le ha quedado este modelo de este sistema de protesta que es una huelga de hambre. Bueno, pues de ahí lo vean tranquilo. Ahí va la policía, les acaban de desbaratar la puerta
de la casa donde están simplemente ahí adentro en huelga de hambre, sin nada público. Bueno, pues ahí fueron, le desbarataron la puerta, le tiraron orines, excrementos para dentro de la casa, para que sepan lo que es el socialismo, para que no se engañen, para que vivan la realidad. Ahí lo tienen en vivo y en directo. Acabaron de oír al doctor Orlando Gutiérrez denunciando una parte de lo que ocurre. Ahí tienen a la doctora Urquiola también denunciando otro escenario diferente internacional. La Costa Rica, por favor, ayuden cuando un pueblo se encuentra reprimido como son estos regímenes totalitarios socialistas, que no les da opción a su pueblo ni siquiera para protestar. Solamente la solidaridad internacional es la única que puede venir en su rescate, y solidaridad internacional no quiere decir los pueblos, que ahora los costarricenses salgan a la calle para denunciar lo que pasa en Cuba, que sería magnífico, pero ¿quiénes son los que tienen que hacerlo? Los gobiernos, sobre todo los gobiernos democráticos, porque se dirijan a su gobierno para que proteste sobre esta situación. Gracias, son las palabras de don Luis Zúñiga, ex embajador de los Estados Unidos, un ciudadano nacido en La Habana, Cuba, que vivió en carne propia años horribles, años que realmente uno no quisiera, y que cuando uno escucha a don Luis le duele mucho. Don Luis, para aquellos que si no lo han escuchado en otras ocasiones, como lo acabo de mencionar yo, pertenece al Directorio Democrático Cubano, hoy día radica allá en Miami, pero pasó años de cárcel y torturas durante muchísimos años allá en las cárceles de La Habana, Cuba. Realmente algo muy doloroso. Vamos a ir ahora, los invito, doctor Orlando Gutiérrez, Bonorat, don Luis Zúñiga allá en Miami, igualmente don René de Bolio, que se nos retiró, pero va a escuchar este programa allá en México, los amigos de La Habana, Cuba, acá también, que están luchando por la democracia en contra de este régimen comunista, igualmente afiliadas de otros países del mundo. Ya en breve vamos a escuchar a don Daniel Quiroz por Costa Rica, pero antes yo quisiera agradecer a las personas que están reportando sintonía. Nos dice por acá el doctor en Derecho Internacional y doctor en Relaciones Internacionales, ex embajador de Costa Rica en Venezuela, y un luchador por la democracia, como es el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Dice: buenos días, Edgar, saludos a todos los participantes del día de hoy. Un programa necesario, una realidad que nos golpea. La falta de libertad y el abuso de la ley en Cuba son una vergüenza para todo hombre libre. Y aquí en Costa Rica hacemos convenios de educación con Cuba, con los represores de su propio pueblo. Qué vergüenza me da el Ministerio de Educación, qué vergüenza me da el gobierno de Costa Rica, dice el doctor en Derecho Internacional, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Así de claro son sus declaraciones. Un saludo para don Marco Bahía Chávez, exdirector de Migración y Extranjería, abogado litigante que se encuentra en sintonía. Dice: excelente el programa por las libertades. Doña Carmen Antillón, economista, también dice: maravilloso, hay que informar al mundo de la represión, no importa si es en Cuba o en la Cochinchina, dice doña Carmen, dice, pero hay que hacer ver al mundo que estas cosas suceden en el año 2020. Los felicito, muy valientes todos, salúdenme a la gente de Miami, de Cuba y del mundo, y sigamos por la libertad, dice Carmen Antillón. Escuchemos ahora brevemente un audio que nos ha enviado el periodista José Meléndez, quien durante muchos años, más de 10 años, radicó allá como corresponsal de un medio mexicano de información, en aquel momento con el Excelsior. Hoy día don José es el corresponsal de El Universal de México desde San José, Costa Rica. Repito, vivió durante más de 10 años allá en La Habana, Cuba. José Meléndez, periodista costarricense, nos envía el siguiente audio que quiero compartir con los miles de oyentes que estamos hoy pendientes de la lucha por la libertad allá en La Habana, Cuba, y este es su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que se transmite desde San José, Costa Rica. Escuchemos a José Meléndez. Edgar, muchas gracias y muy atento al programa. Muy rápido, pues obviamente que las claves del régimen gobernante desde 1959 en Cuba son varias, pero hay dos que son fundamentales. Por un lado, el control de parte de los aparatos de la policía política cubana para dominar y tener control de todo lo que pasa en cada cuadra, en cada calle, en cada barrio en Cuba. Y segundo, la intolerancia. El Partido Comunista es la única fuerza partidista política legal autorizada, todo lo demás está operando en la clandestinidad o en la semiclandestinidad,
de acuerdo con la constitución política de Cuba, la nueva, el Partido Comunista es el rector de la sociedad. Es decir, esto significa que para el que quiera protestar, reclamar o manifestarse en contra o pensar diferente, pensar distinto, el simple hecho de pensar distinto tiene varias posibilidades. Cárcel, exilio, cementerio o quedarse en la casa callado. Buenos días. Lo resumió de una manera muy franca, muy directa, con su experiencia y con su conocimiento después de vivir más de 10 años allá en La Habana, Cuba, hasta hace poco tiempo, el periodista costarricense José Meléndez, a quien le agradecemos que nos enviara este audio. Hoy día él es el corresponsal del Excelsior y de otros, de Excelsior de México, de otros diarios allá en España y de Miami. Vamos a retornar ahora a San José, Costa Rica, para escuchar y darle voz también a don Daniel Quiroz, que nos habla también por parte del Directorio Democrático Cubano. Don Daniel Quiroz, bienvenido a este esfuerzo noticioso que hemos hecho hoy acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana desde San José, Costa Rica, para todas las afiliadas de Latinoamérica. Un saludo y un abrazo para los que siguen luchando por la libertad en cualquier parte del mundo, en especial a los líderes del movimiento San Isidro allá en La Habana, Cuba. Bienvenido, Daniel Quiroz, al programa Horizontes. Edgar, un gusto saludarlo a usted y a los amigos y amigas oyentes. Este tema que estamos hoy tratando y que estoy tratando en su programa, para Costa Rica algunos dirán, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Pero no es que en Cuba hay playas bonitas y se va a vacacionar de lo más bien y se pasa muy bonito. Pues no, señores. Acá en Costa Rica hay que entender que lo que sucede en un régimen comunista, y que quede claro este término, comunista, socialista, marxista, como es el régimen cubano, es opresión, violación a los derechos humanos permanentemente desde el año 1959. Estamos en el 2020. El año 2020, ya pasamos del año 2000, que algunos estaban muy asustados con pasar al año 2000, y ahí continúan la opresión y la violación constante a los derechos humanos más básicos. Pero es que son los derechos humanos más básicos lo que se sigue oprimiendo en Cuba. Entonces, eso hay que entenderlo. Cuando se habla de que el gobierno cubano, ¿cuál gobierno cubano? Lo que es un régimen comunista. Todavía más malo y peor que el que hay en Venezuela, porque hay más información que la gente dice, que pobrecito Venezuela, ¿cómo está sufriendo? No, en Cuba está peor la cosa. Eso hay que entenderlo. ¿Y qué tiene que ver eso con Costa Rica? Tiene que ver muchísimo, porque Costa Rica se convirtió en un gobierno ideológico lo que tiene ahora. El Partido Acción Ciudadana junto con el Frente Amplio son partidos políticos que les gusta a la izquierda, les gusta el mantenerse en el poder disimuladamente. Entonces se cuelgan de ciertos temas para tratar de estar ahí bien. ¿Usted cree, y lo he dicho en un par de ocasiones, ustedes creen que el Partido de Acción Ciudadana no tiene la capacidad de conectar con buenos economistas para reactivar la economía en Costa Rica? Claro que lo tiene. Pero ¿cuál es el objetivo de ellos? No hacerlo. Entre mayor dependencia del Estado haya en un país, y hablemos del nuestro, de Costa Rica, ¿qué tiene el Partido de Acción Ciudadana? Más acceso a poder manipular los votos. Entonces, estas son las dos cosas que tienen que ver con Costa Rica. Tenemos que tener cuidado acá y abrir los ojos, porque todavía estamos a tiempo de ver. Bien, son las apreciaciones de Daniel Quiroz desde San José, Costa Rica. Repito, hoy con este programa especial que estamos realizando desde San José, Costa Rica, en razón de la detención de ciudadanos cubanos allá en La Habana, Cuba. Ahora, no, esto no sucedió hace 20 años, ni 30 años, ni 50 años, no. Sucedió entre la semana pasada y esta semana se han dado estas detenciones y, repito, juicios expeditos donde en menos de 48 horas una persona es condenada, imagínense ustedes la clase de defensa que pudo tener cero, y de una vez llevado a la cárcel. Doctor Orlando Gutiérrez, nos dicen por acá, y pensar que Costa Rica ha participado y el partido PAC con sus sillas en el foro de Brasil, que se podrían referir a este tema. Hay que alertar a los costarricenses, y don Carlos dice por acá, un costarricense dice, no debemos asustarnos tanto por Cuba, acá en Costa Rica no estamos muy largo, acá se les reprime a los huelguistas, se les persigue, se les gasea, se les golpea, se hace juicios y condena express también en Costa Rica. Y continúa don Carlos, dice,
y al presidente Alvarado con más de 6 causas penales anda libre. Costa Rica y Cuba no es mucha la diferencia. Desde el portal de Costa Rica, Carlos le saluda para todos los oyentes del mundo. Gracias, don Carlos. Don Carlos E. Alvarado Pérez, nótese que doy el segundo apellido, porque lleva el nombre del presidente de la República, solo se diferencia en su segundo apellido, dice atento escuchando. Gracias, don Carlos, por su gentileza, por escuchar versiones diferentes, y eso es lo que decimos acá, un alto mando de un ministerio, mejor digo, no digo de qué ministerio, dice, acá sintonizando horizontes, realmente solo ustedes le llevan al mundo este tipo de información. Pertenezco al Estado costarricense, no al partido del PAC. Durante muchos años he trabajado en el Estado costarricense y realmente hoy no es un orgullo la política internacional de este país que cada vez está más cerca de La Habana y de Venezuela, nos dicen por acá. Todavía nos quedan 4 minutos de programa que yo quiero escuchar. Don Orlando, ¿cuál es la conclusión y el llamado que usted le haría a la gente allá del Movimiento San Isidro en La Habana, Cuba, que nos van a escuchar en diferido de este programa y algunos lo están escuchando por onda corta? Igualmente para quienes luchan por su libertad en Venezuela, en China, en el lado de Nicaragua, etcétera, etcétera, y realmente también, tal vez quizás muy rápidamente, una reflexión en cuanto a Taiwán, que sí le tiende la mano a Latinoamérica. Le escuchamos, doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Bueno, en primer lugar, Taiwán es un ejemplo de todo lo que Cuba no es. Taiwán es una democracia pluralista, con una economía pujante, que ha desarrollado la ciencia, la tecnología, que ha desarrollado el talento y el inmenso talento humano que tiene, que es un país que ha pagado su deuda exterior, que es una potencia económica y tecnológica y moral en el mundo. Taiwán es lo que Cuba pudo haber sido si el régimen comunista no hubiera traicionado el proyecto y el ideal de la nación cubana. En segundo, tenemos con nosotros a Luis Zúñiga, que es un hombre que ha estado en huelgas de hambre en la prisión en Cuba bajo condiciones terribles. La vida de estos muchachos peligra. Para empezar, la población cubana no está bien nutrida, está desnutrida, y al ponerse en huelga de hambre se debilitan rápidamente, así que estamos preocupados por su salud. Pero el ejemplo que ellos han dado, la lucha que ellos están dando, es un acicate para el resto del pueblo de Cuba para tomar el camino de la resistencia y de la rebelión en contra de esta dictadura. Y está claramente establecido ahí lo que ha dicho la doctora Ruiz Urquiola. No digan de que están abrazando al pueblo de Cuba cuando en realidad abrazan al régimen tiránico. Para abrazar al pueblo de Cuba hay que aislar y hay que condenar a ese régimen. Y quisiera pedirle a Luis Zúñiga, que es veterano de huelgas de hambre, que explique la situación que se encuentran esos muchachos, y también una vez más reiterar, Cuba tuvo 2 opciones en 1959, ir por el camino de un Taiwán y de una Costa Rica, o ir por el camino del comunismo. Escogió Fidel Castro ir por el comunismo para garantizar su poder. Figueres fue a Cuba, le recomendó una reforma agraria como la que ustedes hicieron para poder construir la democracia y la sociedad civil en el país. El régimen escogió la colectivización y convertir a los campesinos en esclavos, para así convertir al resto del pueblo de Cuba en esclavos. Ahora hay una generación nueva surgiendo en Cuba que está exigiendo libertad y democracia, y debemos darle apoyo y debemos darle reconocimiento. Vamos con don Luis Zúñiga. Gracias, doctor Boronat. Don Luis, en minuto y medio, que es lo que nos queda de programa, rápidamente, para dejarle 15 segundos a don Daniel que se despida, una reflexión en cuanto al trabajo que realiza Taiwán en Latinoamérica y el horror de las cárceles, en minuto y medio. Qué pena. Bueno, pues muy sencillo. ¿Quién es el que tiene relaciones con el gobierno de Costa Rica? China comunista. Ya han oído y han visto ya, y este programa ha sido un magnífico ejemplo de abertura de ojos para que entiendan que esos no son aliados para países democráticos, que son enemigos que quieren insertar su sistema dentro de los países democráticos. El mejor aliado son los países democráticos, los países que defienden derechos y libertades, los países que son solidarios, y ahí tienen el mejor ejemplo en Taiwán, un país democrático y solidario, dispuesto a ayudar. ¿Por qué tener aliados a comunistas, a países, a regímenes que oprimen a sus pueblos y que quieren traer ese modelo horrible a otros países democráticos? Yo creo que el mensaje importante es ese, que los costarricenses lo están viviendo. Hubo un lector, un oyente que llamó preocupado ya por Costa Rica. Efectivamente, la propia presidenta Laura Chinchilla la oí yo esta semana pasada en un foro virtual con expresidentes de Latinoamérica, preocupadísima con que se pueda perder la democracia en Costa Rica. Ahí lo tienen, no en una voz de un extranjero,
en la voz de una expresidente de Costa Rica. El peligro es real. Por eso, amigos de gobiernos como los comunistas de China, no es el mejor aliado. Es Taiwán, país democrático y país libre, igual que otros países democráticos del mundo, países con gobiernos democráticos. Esos son los mejores aliados. El mensaje está muy claro. Y miren lo que pasa dentro de Cuba. Eso es lo que no quieren. Gracias a don Luis Zúñiga, del Directorio Democrático Cubano. Daniel Zúñiga, San José, Costa Rica, en 15 segundos para que se despida. Únicamente agradecer su espacio, porque es importante que en nuestro país tengamos información, y ese derecho a información que no podemos perderlo como si lo perdieron los cubanos hace muchos años. Gracias, amigos, gracias a los que nos han sintonizado. Un abrazo solidario para los que luchan por la libertad allá en La Habana, Cuba. Cuando escuchen este programa desde San José, Costa Rica, hemos transmitido para Miami, para México, para La Habana, Cuba, para todos los países de Latinoamérica. Ahí estamos recibiendo unos reportes de Nicaragua que nos están escuchando. Amigos de Venezuela también, estamos con ustedes. Democracia, paz, respeto a los derechos humanos, eso es lo que se pide. Nosotros nos vamos, amigos, amigas. Este programa en unos 30 minutos estará en la página del programa Horizontes Costa Rica en Facebook, programa Horizontes Costa Rica en Facebook, y en nuestro canal en YouTube, programa Horizontes Costa Rica. Buenos días y hasta mañana 7:20, regresa a Horizontes aquí en 96.3, Centro para todo Costa Rica y el mundo. Gracias.